Bueno, seguimos aquí en modo cripto. Los que nos están viendo a través de www.vortexmardelplata.com.ar pueden observar en pantalla las formas de comunicarse con este programa. El celular de la radio, el 223-548-1045. Nos pueden encontrar en redes sociales a través de nuestro usuario, Soy Modo Cripto, tanto en Facebook como en Instagram, y también en nuestro canal de YouTube, a través del usuario Modo Cripto. Ahí van a poder ver todos los programas anteriores que hemos realizado y bueno, algunas otras cosas más que siempre subimos. Contábamos al principio del programa justamente que hoy tenemos una invitada. Venimos tratando el tema desde hace un par de semanas acerca de que El Salvador, digo intenta porque me parece a mí que más allá de estar promulgada la ley todavía hay muchas cuestiones que se lo impiden. Intentan establecer el Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador, y se nos ocurrió que era una buena idea convocar a nuestra compañera Melissa Centurión, de Vuelta por el Universo, a que nos acompañe aquí en Modo Cripto para que ella nos pueda introducir desde sus conocimientos, desde su formación, cuál es la actualidad política de El Salvador. Así que, bueno, Melissa, te damos la bienvenida. Juan Pablo Costa, Rodolfo Martínez, Ezequiel Rodríguez, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Melissa. Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? En primer lugar, y gracias también por lo que dijeron hace un rato, los estaba escuchando y, bueno, mi tiempo no es tan valioso como para no participar en un programa además amigo de la radio y que hacen un programa tan interesante y un tema que incluso a mí me cuesta todavía bastante entender, entonces me parece que están haciendo docencia con este programa y que es súper importante. Bueno, la intención es entre todos hoy un poco descubrir cuál es la verdadera intención, que en realidad es muy difícil tal vez de resolverlo. ¿Cómo llega, ¿no, El Salvador a esta solución? ¿O? ¿Cómo llega El Salvador a tomar esta decisión? Se me ocurre que debe haber cuestiones políticas que están detrás de esto, y entonces, bueno, era un poco justamente para entre todos armar un poquito este rompecabezas, y seguramente vos nos vas a poder aportar muchos detalles acerca de cuál es la situación política de El Salvador, de dónde viene y cómo está El Salvador en estos momentos. Bien, lo primero que habría que decir como un planteo general acerca de El Salvador es que se trata de una economía pequeña, de un país en el cual además en las últimas décadas ha crecido mucho el crimen organizado. Esto es esencial para entender algunas de las críticas que se hacen a la adopción del Bitcoin, ya que en El Salvador operan sobre todo lo que conocemos como las maras, pandillas que nacen en Estados Unidos, de los emigrantes salvadoreños, y que hoy tienen una presencia muy importante en El Salvador. Dominan las calles y de hecho es uno de los países más inseguros del mundo. El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más elevadas de toda la región y ese es el motivo por el cual millones de salvadoreños han emigrado del país. Claro. Esto también es un dato en lo económico. El Salvador tiene una población dentro de su estado de 6,5 millones de personas más o menos. Y fuera del Salvador viven 2 millones. Es decir, 2 millones de salvadoreños viven en el extranjero, la mayoría de ellos en Estados Unidos, y desde allí envían mensualmente remesas a sus familiares. Famosas remesas. Exacto, que siempre son importantes, sobre todo para países con economías tan pequeñas, pero que en El Salvador llegan a ser entre el 20 y el 25% del Producto Bruto. Ese es un dato no menor, Muchísimo. Exactamente. Tiene una dependencia importante de la economía de El Salvador de las remesas que llegan del extranjero, y eso es algo que, bueno, de hecho es uno de los motivos por los cuales ha planteado el presidente Nayib Bukele la adopción del Bitcoin. Sí, porque puede llegar a facilitarlos, ¿no? Sí. Esto. Lo puede llegar a facilitar, digo, el tema, no sé si el presidente lo hace con esa misión, pero la adopción de criptomonedas para el envío y el recibir remesas les puede, no sé, alguna facilidad les debe dar. Yo no sé si lo hizo con esa misión el presidente. No creo que sea la intención principal, Primaria. pero es parte de su discurso, porque de hecho en el envío de dólares hay un 6% que tienen que abonar de comisión. Exacto. Claro. A través de las criptomonedas no tendrían que abonar esta comisión, específicamente a través del Bitcoin. Bien. Entonces lo verían como un beneficio los 2 millones de salvadoreños en el extranjero y todos los familiares que reciben este dinero en el país. Sí, yo creo que más allá de eso, y estaba leyendo justamente que más allá de la intención de que el Bitcoin pueda facilitar como forma de enviar dinero
a diferentes lugares geográficos de una manera mucho más rápida, efectiva y con menor índice de comisiones justamente, todavía existen muchísimas trabas que tienen que ver justamente con que la gente necesita estar capacitada justamente para operar en ese tipo de plataformas. Sí, esa sería la traba número 1. Y además no está dada la infraestructura como para que la gente pueda transformar esas criptomonedas en dinero fiat, en el dinero que manejamos habitualmente, ¿no es cierto? Esas surgen como principales cuestiones que atentan justamente contra esta... Y la volatilidad, siempre, sí, ¿no es bueno, cierto? Lógico. Hay que agarrar, el que no conoce de criptomonedas va a tener que agarrar ambos personas que van a transaccionar un manual, algo, y ponerse de acuerdo a qué precio lo hacemos la transacción. Ahí hay parte de la complicación. Sí, y sobre todo para el pequeño comerciante, porque si se convierte en una moneda de curso legal, como es la intención de la ley, todas las transacciones se van a poder hacer y cualquier comerciante pequeño de El Salvador va a tener que aceptar Bitcoin como moneda de pago. Lo que vos decías respecto de la infraestructura es totalmente cierto, porque solamente en este momento en El Salvador hay 2 cajeros que permitirían esta transformación del Bitcoin a dólares. Claro. Ese es otro elemento importante que tenemos que es un factor que determina también, que es que la economía de El Salvador está dolarizada. Sí, Hace claro. 20 años que está dolarizada, no tienen moneda propia, y acá el otro componente político que me parece central. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, asume hace poco más de 2 años como un presidente que llega como un outsider, un millennial, con toda una campaña de redes sociales. Bueno, esto lo hemos visto en otros candidatos también. Y cuando llega no tenía mucho apoyo en el Congreso, pero en esta última elección legislativa obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso. Y luego de obtener la mayoría absoluta, disolvió parte de la Corte Suprema y echó al fiscal general porque estaban investigando causas de corrupción. 12 causas de corrupción en contra de funcionarios del gobierno de Bukele, sobre todo vinculadas al manejo de dineros durante la pandemia. Esto motivó que la comunidad internacional y algunos países, sobre todo Estados Unidos, comience a presionar a El Salvador y ya empiece casi a hablar de Nayib Bukele como un dictador. Claro. Hay algunos analistas que lo que plantean es que esto también es la búsqueda de una salida por parte de Bukele por si Estados Unidos le aplica sanciones económicas a El Salvador. Claro, claro. Es decir, cubrirse, buscar un refugio frente a la posibilidad de las sanciones económicas, que de hecho Estados Unidos las aplica en distintos países, entonces sí, no sería algo extraño que para presionar a Bukele le aplicara algún tipo de sanción económica que le impediría la llegada de divisas, que impediría la llegada de dólares, que si no llegan no los tiene, no los puede fabricar Bukele. Claro. Entonces, esa es otra de las patas importantes que tiene que ver con un alejamiento de Estados Unidos y también que se está acercando mucho El Salvador a China. Hay un acercamiento cada vez mayor del gobierno de El Salvador con China e inversiones muy importantes de China en El Salvador, inversiones en infraestructura. Esto también lo aleja de Estados Unidos. Claro. Entonces, claro, ese más o menos el panorama desde lo que sería la política exterior. Sí, el componente político es innegable en todo esto, por supuesto. Y Melissa, bueno, Ezequiel por este lado ya nos conocimos en el programa. Vuelvo a repetir el agradecimiento por la invitación y gracias también por estar hoy acá. Melissa, ¿y cuál es siendo este contexto en el que esta opción de tomar a Bitcoin como moneda de curso legal en un contexto en donde, como decías, hay muchas actividades ilegales? ¿Cuál es la posición de la oposición al gobierno en este sentido? Si es que me imagino que sí, yo creo que todos los gobiernos siempre existe una oposición, ¿no? Entonces, en este sentido, me imagino que tal vez pueden argumentar que hay algún tipo de negocio por atrás con toda la parte ilegal del país. No sé, me imagino que pueden ser esas posiciones, pero tal vez nos podrías contar cuál es la posición que está tomando la oposición en cuanto a esto. Sí, justamente la ley se votó con todos los votos de la mayoría oficialista y todos los diputados de la oposición, que en este caso son los 2 partidos tradicionales de El Salvador, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Partido Arena. Estos 2 partidos votaron de forma contraria e intentaron en estos últimos días
presentar un proyecto para derogar la ley. Hay que ser realistas en esto. La ley eran 2 páginas y le dieron 5 horas de debate nada más. Con lo cual no abrieron la posibilidad verdaderamente a que la oposición pudiera generar alguna mejora. De hecho, lo primero que dijo la oposición es, aquí hay un montón de cuestiones que no se prevén en la ley. Claro. Es decir, que empiezan a aparecer después, sobre todo porque El Salvador le va a pedir ayuda al Banco Mundial para implementar esto en el país. El Banco Mundial se negó y el Fondo Monetario Internacional también salió a hacer declaraciones negándose. Ellos a lo que aluden es precisamente a la falta de transparencia que podría generar en las transacciones habiendo tanta ilegalidad en El Salvador o tantos grupos ilegales. La oposición lo que viene planteando es, no es que descarten, de hecho sí lo descartan en este momento, pero descartan la manera en la cual el gobierno lo quiere llevar adelante. Claro. Además ya venían planteando que había algún vínculo del gobierno con las pandillas y con los grupos del crimen organizado. Si bien la postura del presidente ha sido muy dura, ha habido unas imágenes que circularon durante la pandemia de los presos en ropa interior, todos hacinados en El Salvador, pero lo que dicen es, las tasas de homicidios desde que asumió bajaron notablemente. Lo que acusa a la oposición es que fue un acuerdo, Sí, un Claro. acuerdo con el crimen Habíamos organizado hablado. directamente. Ajá. Melissa, yo te hago una consulta. El Salvador, digamos en una línea de tiempo de los últimos, digamos, 30 años, ¿en qué momento está? ¿Supo estar mejor? ¿Hoy está peor que nunca? ¿Cómo es su situación actual con respecto a años atrás? ¿Cómo es eso? Bueno, El Salvador tuvo una guerra civil prácticamente, un enfrentamiento interno que terminó recién en los 90. Ah, ok. Entonces, como democracia consolidada es muy joven y de hecho... 20 años, una cosa así. Sí, 25 años, podríamos Ok. decir más o menos. Se habían alternado en el poder estos 2 partidos que hoy son parte de la oposición. El Frente Farabundo Martí era parte de la guerrilla, de hecho, y luego se convierte en partido político. Y Arena, que es el partido más de centro-derecha o derecha. ¿Qué es el que Quizás rige hoy? No. No. No, esa es la presión. Hoy gobierna Hoy, el exacto. Nayib Bukele, que si bien había sido parte del Frente Farabundo Martí, llega a la presidencia con un partido chico, un partido nuevo, y se consolida como alguien que no venía de los partidos tradicionales y criticando a estos partidos tradicionales precisamente. Quizás en términos de la democracia está ciertamente consolidada. El presidente actual viene tendiendo a concentrar mucho el poder ya desde antes de ganar la legislativa. Hubo enfrentamientos con el Congreso en un momento en febrero del año pasado, creo que fue. Qué raro, Entró ¿no? al Congreso con los militares Claro. porque no le aprobaban una ley. Es decir, ese es el tipo de presidente. Por otro lado, el 90% de los salvadoreños lo apoyan hoy. Claro. Tiene un 90% de popularidad. Lo cual Claro. creo que pocos presidentes en el mundo tienen tanto nivel de apoyo. aceptación, y eso hace que sea muy difícil para la oposición, tener llegada, tener algún tipo de apoyo por parte de la población. ¿Se lo puede considerar un gobierno populista o es demasiado lo que...? Ahí entraríamos definición. en una discusión de qué es el populismo. Sí, Claro, sí, Pero- no da este pero programa sí, para sí. poder explicarlo Si exactamente. lo tomamos como en realidad la definición que a mí más me gusta tomar es la de un discurso, una forma Un de discurso, narrativa y de pensarse como Claro. un salvador del pueblo. Claro. En ese sentido, sí, absolutamente. Ok. Claro. Es un gobierno de corte personalista, todo gira en torno a él. Y además con esta cuestión de que es un hombre joven, que llega muy joven a la presidencia, que llega, para darnos una idea, en la Asamblea General de la ONU se dio vuelta a sacarse una selfie y mostrar que la ONU estaba obsoleta, que no Sí, presionaba sí. a los jóvenes. Se lo ve Bueno. muy mucha facha, muy pintón, parece, sí, no parece del partido del pueblo. No, pero ha logrado, por un lado, con los jóvenes simpatizar Claro, desde con esa ahí, imagen Claro. sí. y por otro lado, lo cierto es que, sea por un acuerdo o no, logró reducir las tasas de homicidio. Bueno, Claro. Y con Claro. eso, para gran parte de los salvadoreños, que la verdad que lo que piensan en el día a día es si los van a matar o van a matar a claro, sus poder hijos. salir a la Tal calle. cual. Sí. Es- Es un gran Claramente. avance. Es un gran avance, sí. Melissa, esta adopción del Bitcoin como moneda de curso legal
¿le da algún problema de financiamiento internacional a El Salvador? Porque al ser un país en vías de desarrollo, depende mucho también del financiamiento internacional que pueda tener. Bueno, ese es uno de los cuestionamientos que está teniendo en estos días, porque podría complicar sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que iba a aprobar un paquete, estos paquetes del Fondo Monetario Internacional, de $1.000 millones para El Salvador. Claro. El Salvador es un país con una deuda externa, una deuda pública, que significa el 90% de su PBI. Está Claro. muy endeudado. Esto también porque es una economía dolarizada y es una economía que depende. Las principales exportaciones de El Salvador tienen que ver con materias primas, que no maneja el precio claramente, y con la industria textil, pero que está terciarizada, obviamente. Son estos talleres de las grandes empresas multinacionales. Entonces, no tiene un volumen de exportación muy importante y todo dentro de El Salvador se realiza en dólares. Claro. Lo cual, en su momento, la adopción de esta medida, bueno, eran los 90, como se adoptó en otros países también, y si bien redujo las tasas de inflación y las tasas de interés, que eran un problema en ese momento, generó una economía que está estancada. Y en este estancamiento la ayuda internacional termina siendo fundamental, y con el Fondo Monetario Internacional ahora hay algunas rispideces, porque el Fondo Monetario Internacional no aprueba la adopción del Bitcoin y están en plena negociación de este paquete de ayuda. Claro. Claro, lógicamente. Vos sabés que hoy leía una noticia justamente del día de hoy, que decía que la oposición estaba intentando utilizar el término de inconstitucional a la ley del presidente, porque no preveía justamente todos los perjuicios y daños que esto iba a traer a la economía del país. Y que también decían, y a colación de lo que vos comentabas hace un rato de la remoción del fiscal y de la Suprema Corte, que este tipo de recurso, como una especie de recurso de amparo que estaba poniendo la oposición, iba a ser como una prueba de fuego justamente para esa nueva Corte Suprema, para ver de qué manera se comportaba, si era funcional al poder del presidente o si realmente actuaban en forma independiente. Sí, difícil pensar en que actúen de forma independiente porque fueron nombrados. Ya sabemos que es difícil eso. Hace muy poquito, es decir, ya se sabía que, sobre todo, la Corte Suprema de El Salvador tiene distintas salas. La que fue removida fue la sala constitucional, precisamente, que es esta que vigilaría si es inconstitucional o no. Y todos los nombrados son cercanos a Bukele y al gobierno, entonces podría ser que tenga poca independencia. Claro. La realidad es esa. Sí, sí. Uno no espera. Tiene mayoría absoluta, por eso digo, hay una gran concentración del poder. Tiene una mayoría absoluta en el Congreso y una Corte Suprema que está a favor. Con lo cual no hay un equilibrio de poderes hoy en El Salvador. Lo cierto es que esa mayoría en el Congreso y la llegada de la presidencia de Nayib Bukele fue por la votación masiva de los salvadoreños. Entonces, y las elecciones fueron perfectamente limpias en eso. El apoyo es muy, muy mayoritario. Claro. Bueno, muchachos, yo creo que hoy realmente sí nos llevamos algo de todo esto que nos ha contado Melissa. Ha sido muy explicativo, ha sido muy didáctico. Realmente uno no tiene muchas veces noción de lo que está pasando en países de Latinoamérica, aún estando tan cerca, y me parece justamente que esta tarea de explicarlo de forma didáctica, el trabajo que hacen ustedes con su programa el día sábado, de poder contarle a la gente cómo es el panorama político internacional, cómo se mueven esas pujas de poderes es realmente muy interesante, y lógicamente conectado con lo nuestro me parece que está muy bien. Lo decían ustedes la otra vez en Vuelta por el Universo, creo que todo lo que tiene que ver con la política internacional está muy concatenado con todo esto que pasa en esta especie de modelo financiero alternativo que tiene que ver con las criptomonedas. Así que bueno, Melissa, yo, si los chicos no tienen ninguna otra pregunta, te despido y te agradezco que hayas estado en Modo Cripto. Realmente está muy buena esta sinergia que intentamos hacerle entre los diferentes programas de la radio para que entre todos podamos ir armando una programación más rica para los oyentes y para los televidentes. Y bueno, creo que esa es la intención un poco tanto de la dirección artística de la radio como de todos los que hacemos la programación de Vorterix Mar del Plata. Sin duda. Bueno, agradecerles, a Ezequiel por estar la otra vez en el programa, a ustedes por la invitación. Sin duda es un sistema financiero alternativo y va
a ser determinante en muchas pujas de la política internacional. Entonces tenemos que seguirlo, si bien desde lo técnico quizás a quienes nos dedicamos al análisis internacional nos cuesta un poco, hay que ir informándose cada vez más y todos tenemos que estar informados en esto porque es lo que está y es lo que se viene. Claro. Entonces, Así es, Melissa. estar informados acerca de todo el ecosistema de las criptomonedas es muy importante. Bueno. Antes de despedirnos, sí. quiero mandarle un saludo a mis compañeros de equipo, Marcelo por Rojas favor. y Fabián Hacemos Macitelo. extensivo. Por favor. Marcelo Rojas y Fabián Macitelo, los tres hacemos los sábados de 8 a 10 vuelta por el universo, y invitar a la audiencia que los está viendo o escuchando a que este sábado vamos a estar entrevistando a Florencia Grieco, autora del libro En Corea del Norte, para hablar un poco de este país del cual se conoce tan poco, y también vamos a estar hablando, bueno, de todo lo que está pasando en la actualidad internacional, de Brasil, que justo ahora se está dando la Copa América, y un poco de todo lo que pasa por estos días. Así que nada, el con saludo a Florencia, mis compañeros y la invitación a que nos sigan. perdón, el con sábado Florencia Arieto, si no escuché mal. Grieco, okay, Florencia Grieco, politóloga argentina, que viajó 2 veces a Corea del Norte y escribió un libro sobre sus viajes. Te vamos a ver. Así Los que vamos me parece que es una información muy, muy particular la que ella tiene para darnos. Buenísimo. No, tremendo, Melissa. Muy, muy, muy interesante, y como me gusta decir, la sacaste del estadio. Así que muchísimas gracias por toda la claridad y toda la info. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Un chao, beso Melissa, grande, gracias. Muy amable, gracias.